salir de casa para dar un paseo y no volver nunca más junto a tu hijo. La historia que estoy a punto de contarles es de esas que te deja sin palabras. Es la historia de Malena Maidana, de 26 años. Un relato escalofriante, hecho aún más aterrador por los gritos desgarradores de una mujer tras ser apuñalada y degollada por un hombre, un joven al quien ni siquiera conocía. Lo que van a escuchar a continuación les helará la sangre. No, no se escucha coche, moto, nada ahí. No, es un tipo que está caminando. Esta no es la típica historia de un robo, ni el clásico feminicidio de un ex que mata a su esposa o novia, no. Esta historia nos demuestra una vez más cómo todos estamos a merced de cualquier loco que ande por la calle. Les cuento los detalles en un momento, pero antes suscríbanse al canal. Es la noche del domingo 22 de febrero, más o menos las 9 de la noche. Malena camina tranquilamente por la calle Andrada, en el barrio La Unión de Ezeiza, Buenos Aires. Está sola, o al menos eso cree, porque unos metros más atrás hay un hombre que la sigue. Ese hombre acelera el paso hasta estar lo suficientemente cerca como para atacar a Malena con un cuchillo. Ella grita, esos gritos que le hice escuchar. Su asesino la golpea de nuevo. ¿Saben cuándo deja de gritar Malena? Cuando el asesino le corta la garganta. Solo en ese momento el criminal se marcha. No se lleva nada. El dinero no es el móvil. El odio no es el móvil. De hecho, probablemente no hay ningún motivo. Mientras tanto, alguien oye los gritos de Malena y llama al 911. La policía llega al lugar de los hechos, pero ya es demasiado tarde. Malena yace en el suelo sobre un charco de sangre. No se mueve, no respira. Llega la ambulancia y aquí ocurre algo que indigna profundamente. Una persona del equipo sanitario que acudió a socorrerla le roba el celular. Una enfermera de 54 años está acusada de robarle el teléfono a una mujer muerta, con el cuerpo aún caliente. El teléfono fue hallado escondido tras un arbusto, listo para ser retirado con calma más tarde. Mientras tanto, la policía investiga. Lo primero que hacen los agentes es revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona. La única persona que pasa por esa calle al mismo tiempo que la víctima es un hombre. La policía tarda poco en identificarlo. Se trata de Nahuel Laudeos, de 22 años. El sospechoso vive en la zona y al parecer sufre problemas de salud mental. Al registrar su domicilio, la policía encuentra la ropa que el sospechoso vestía la noche del crimen, prendas que ya habían sido lavadas y puestas a secar. Sin embargo, los agentes encuentran algo más: varios cuchillos y sobre todo una zapatilla con mancha de sangre. El joven es arrestado de inmediato. ¿Pero quién era Malena? Malena era madre. Su hijo de apenas 3 años tendrá que crecer sin ella. Pero Malena también era voluntaria en un merendero y estudiaba veterinaria. Quienes la conocieron dicen que irradiaba amor. Su vida terminó demasiado pronto, de una forma horrible e injusta. Tan injusta como el hecho de que su pequeño tenga que crecer sin su mamá. Si este vídeo lo has dejado sin palabras, escríbalo en los comentarios.